Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a el sexto seminario del Semillero de Competencia Económica del capítulo América Latina de Ascola. Hoy vamos a hablar sobre algoritmos y derecho a la competencia. Tenemos dos presentaciones de Sofía Rivera y Juan Ignacio Bugüeño. Además, vamos a tener los comentarios de Sandra Milena Ortiz. Ella me dio el permiso de no decirle profesora, pero ella es la profesora Sandra Milena Ortiz de la Universidad Externada de Colombia. Y esto hace parte, como les decía al comienzo, de las actividades del Semillero de Competencia Económica, que es un espacio creado para jóvenes investigadores que han publicado en revistas científicas artículos sobre derecho a la competencia o han publicado una tesis de maestría o de pregrado sobre derecho a la competencia y que vienen de toda América Latina. Este es solo uno de los espacios que tiene el Semillero. Este es el espacio público del Semillero, pero nosotros tenemos muchas otras actividades también al interior del semillero para promover la investigación, el conocimiento, el trabajo en equipo, la interacción con otros investigadores académicos y profesionales, digamos, más senior, por así decirlo. Así que si ustedes conocen personas jóvenes interesadas en derecho a la competencia, que hayan publicado en una revista científica o que estén trabajando en su tesis de pregrado maestría, por favor, cuéntenles sobre estos y anímenlo a que participen del semillero de competencia económica. Bueno, sin más, entonces yo les propongo que entremos en materia. Hoy vamos a comenzar con Sofía Rivera. Sofía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal, Juan David? Hola a todos, gracias por conectarse y estar aquí en la sesión, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y Sofía, tú nos estás saludando desde Lima, ¿verdad? Sí, estoy acá en Perú, en Lima. Voy a presentar mi trabajo de investigación que realicé para optar por el título de bachiller en Derecho Corporativo de la Universidad SAN de Perú. Perfecto, muy bien, Sofía. Luego volvemos contigo, pero por ahora, Juan Ignacio, tú estás en Santiago, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias, Juan David, por la invitación y la organización. Así también por contar acá con Sofía en esta presentación y por la profesora Sandra. Yo estoy desde Santiago de Chile y el trabajo que voy a exponer se dio en el contexto también de mi tesis para poder optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que posteriormente me permitió titularme como abogado por la Universidad de Chile. Perfecto, bueno, bienvenidos dos jóvenes investigadores. Ya van a darse cuenta de lo interesante que es el trabajo que están haciendo. Y por último, pero por supuesto no menos importante, Sandra Milena Ortiz, profesora titular de la Universidad Externa de Colombia. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Hola Juan David, a Sofía y a Juan Ignacio, pues, y a todos los que nos siguen. Pues obviamente es un honor estar en este espacio. Yo soy abogada de la Universidad Externado, me especialicé en regulación y gestión de las telecomunicaciones y por esas cosas del azar terminé vinculada con los temas de competencia porque hice un máster en análisis económico del derecho y pues agradezco la invitación que me hicieron y pues obviamente estoy encantada con los dos trabajos que sometieron a mi lectura y conocimiento, entonces nuevamente agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes. No, muchísimas gracias a ti. Sandra tiene toda suerte de comentarios. Ahí nos mostró que resaltó con todos los colores ese par de documentos. Y pues hoy tenemos una sesión que ha sido muy concurrida, ha generado mucho interés porque el tema de los algoritmos y el derecho a la competencia pues cada vez crece y además que es algo que no pues se limita a lo que pasa en otras jurisdicciones del mundo, sino que en América Latina pues tiene consecuencias prácticas en la vida de todos. Así que no se sorprendan si hasta el Vaticano me llamaron a preguntar por este evento. Afortunadamente tenemos dos excelentes exposiciones el día de hoy. Vamos a comenzar primero con Sofía y luego con Juan Ignacio. Seguido le damos la oportunidad a Sandra para que haga sus comentarios, incluyendo preguntas para ellos dos. Le vamos a dar una oportunidad a Sofía y Juan Ignacio para que reaccionen a los comentarios y a las preguntas de Sandra. Y después vamos a abrir preguntas al público. Las pueden hacer desde ya si quieren en el chat o se pueden esperar más adelante para hacerlas, pero vamos a congregar las preguntas en el chat. Entonces, Sofía, te invito a que vayas compartiendo tu pantalla. Les recuerdo, cada uno tiene 12 minutos para presentar y luego le vamos a dar 15 minutos a la profesora Sandra Milena para que ella haga sus comentarios. Entonces, Sofía,
te voy a avisar apenas estemos viendo la pantalla. Listo, ya la estamos viendo y solo falta que le des eso. Ok, acuérdate que yo acá tengo mi cosa de cocina y seré vigilante del tiempo, así que cuando diga a la 1, a las 2 y a las 3, es tu turno. Listo, Sofía, a la 1, a las 2 y a las 3, adelante. Gracias, Juan David. ¿Qué tal? Como ya me había presentado, mi nombre es Sofía Rivera y voy a presentarles el trabajo que realicé para optar por el título de Bachiller en Derecho Corporativo el año pasado. Antes que nada quisiera hacer un pequeño disclaimer en realidad de que debido a que me encuentro trabajando en la Autoridad de Competencia Peruana, que es el INDECOPI, solamente quisiera aclarar que las declaraciones que haga solamente a título propio y no vinculan a la institución. Bueno, para empezar, mi investigación se basa en la pregunta, a ver un ratito que no está moviéndose, está. La pregunta de mi investigación se basa en si es que el uso de algoritmos de fijación de precios puede propiciar determinadas conductas colusorias entre agentes competidores que no están tipificados como tal en la ley de libre competencia y que por lo tanto no podrían ser objeto de investigación ni sanción por la Autoridad de Competencia Nacional. Esto es sumamente interesante y también innovador debido a que la inteligencia artificial y ese tipo de tecnología en realidad se encuentra creciendo en distintos ámbitos de la vida. Y uno de estos es justamente el sector empresarial. De esta manera, las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial para poder determinar sus políticas de precios y fijarlos de manera mucho más rentable y mucho más eficiente, debido a las características que esta herramienta les ofrece. Sin embargo, es también cierto que esta herramienta también permite que se pueda facilitar determinados escenarios que presentan riesgos anticompetitivos en el mercado. Es por eso que en mi investigación un poco he decidido analizar cuáles son esos escenarios y cómo es que la Autoridad de Competencia Nacional podría o no intervenir en este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, para andar un poco más allá, quisiera primero explicar el concepto previo de algoritmos. Los algoritmos son secuencias de comandos e instrucciones que solucionan un problema o ejecutan una tarea en base a la programación que se le ha asignado. De esta manera, también los algoritmos tienen una gran capacidad de almacenaje de información y del procesamiento de esa información, y tienen la capacidad de autoaprendizaje. De esta forma, los algoritmos pueden incluso llegar a predecir resultados a futuro. Y los algoritmos de fijación de precios son aquellos que pueden determinar la política de precios de una empresa, pero en base a los cambios y a la predicción que haga en la oferta y demanda del mercado, y también en la evolución de los precios de sus competidores. Es esta última característica en realidad que es la que presenta una mayor problemática, y es en la cual me he basado en mi investigación en base a una revisión empírica mejor dicho, de la doctrina comparada y la jurisprudencia nacional e internacional, que permiten determinar que existen dos escenarios en particular que pueden levantar ciertas preocupaciones. El primer escenario es un escenario en el cual existe previamente un acuerdo de fijación de precios entre competidores, pero que han hecho uso de la inteligencia artificial de los algoritmos para poder perfeccionar el acuerdo. ¿Cómo es así? ¿Cómo es esto? Esto se refiere a que los competidores han programado su algoritmo para que fijen la política de precio de su empresa, pero en base a los precios que acordaron en el cártel. De esta manera se aseguran que el cártel está haciendo de manera correctamente ejecutada, y también pueden monitorear quiénes se encuentran desviándose de este pacto para poder aplicar las represalias correspondientes. Esto en definitiva hace que un cártel de precios sea mucho más estable y eficiente en el tiempo. Y de hecho esto ya ha sucedido en algunos casos, siendo los más importantes, como vemos, en Estados Unidos y en Reino Unido. Sin embargo, es necesario saber que este escenario en particular sí resulta ser plenamente sancionable por las autoridades de competencia, porque existe previamente un acuerdo de fijación de precios común, como se conoce. El escenario en realidad que presenta una mayor problemática es aquel en el cual el algoritmo facilita una colusión tácita.
Esto se propicia gracias a que los algoritmos tienen esta capacidad de almacenar información, de poder dar respuestas de manera inmediata y sobre todo tienen una capacidad de autoaprendizaje, lo que les permite identificar rápidamente los cambios de sus competidores en los precios y sobre todo poder autorregular su propio comportamiento en el mercado en base a ese cambio que identifican. Asimismo, también se dice que los algoritmos tienen la capacidad de poder leer las mentes. Esto quiere decir que los algoritmos no solamente identifican los cambios, sino que también son capaces de predecir el cambio de su competidor. Por lo tanto, se alcanzaría un entendimiento, una comprensión común entre ellos para saber cuál es el cambio, cuál es el comportamiento que harían a futuro. Esto en general propiciaría que en un escenario en el mercado en el cual un competidor, gracias a su algoritmo, pueda incrementar su precio con la seguridad de que sus competidores, gracias al algoritmo también, puedan rápidamente captar la señal y poder incrementarlo al mismo nivel de precios que propone. Esto se conoce como una señalización de precios, que en un escenario normal, ordinario, sería muy complejo de lograr debido a que quien incremente el precio como señal primera presenta una gran incertidumbre debido a que no está seguro que los algoritmos van a poder, que sus competidores van a poder efectivamente igualar el precio. Siendo que si no lo hacen, este sería finalmente el que sería perjudicado por incrementar tal precio. Sin embargo, como vemos, gracias al uso de los algoritmos, se elimina esta incertidumbre en la señalización y tendríamos un comportamiento nivelado, un comportamiento simultáneo entre los competidores que incrementan su precio incrementan su precio a un mismo nivel y por lo tanto sería prácticamente un paralelismo de precios, pero sin contar con el elemento de concertación. De esta manera estaríamos ante una colusión tácita que es un escenario en el cual, si bien es mucho más factible en mercados, por ejemplo, oligopólicos, en los cuales existe una gran interdependencia de precios y una gran transparencia de información, podemos ver que el uso de algoritmos de precios lo que haría es amplificar el problema del oligopolio y hacerlo mucho más frecuente en aquellos mercados en los que antes no era posible que exista una colusión tácita. De esta manera estaríamos ante una gran problemática que levanta muchos red flags a las autoridades de competencia y a las políticas de competencia, porque los competidores podrían eventualmente prescindir de la necesidad de poder coordinar previamente entre ellos, sino únicamente basarse en la inteligencia artificial para poder llegar al mismo resultado de un cártel de precios altamente dañino para los consumidores. Y por otra parte, la autoridad de competencia enfrentaría una gran limitante porque no podría sancionar como tal esta concertación implícita, porque no acredita el elemento objetivo de concertación que requiere la tipificación de las leyes para poder configurar una infracción de colusión de precios. Es ante esta problemática que en realidad muchas de la doctrina y también de las agencias internacionales de competencia es que han propuesto determinadas soluciones al problema. Una de estas, por ejemplo, es apostar por una intervención ex post, en la cual se busque revisar el concepto de acuerdo en las legislaciones. Otra propuesta también de intervención es una de manera ex ante, en la cual se busque transparentar la programación de los algoritmos para justamente evitar que la programación tenga una aversión a generar conductas o riesgos anticompetitivos. Y finalmente, también se propone en este tipo de regulación, de propuesta, considerar a los algoritmos como plus factors que ayudan en conjunto con otros indicios a determinar o a llegar a la conclusión que existe una concertación de precios. Y finalmente existe una propuesta mucho más distante que más bien aboga por determinar o concluir de que en realidad no existe ningún tipo de riesgo real en este tipo de herramientas y por lo tanto no debería existir ninguna intervención en las leyes de competencia. Entonces, básicamente en mi investigación lo que puedo concluir en base a este análisis es que efectivamente el uso de algoritmos de fijación de precios generan grandes beneficios porque promueven que exista mucha más innovación en el mercado, una mayor eficiencia entre los competidores,
y una mayor competencia en el mercado. Sin embargo, también es cierto que genera un gran escenario en el cual podría propiciarse una colusión tácita. Y esto podría generar incentivos a que las empresas puedan valerse de esta inteligencia artificial para poder llegar a entendimientos comunes sin la necesidad de dejar de ningún rastro de concertación o de coordinación previa, ¿no? Esto de por sí genera una gran preocupación. Sin embargo, también concluyo de que en realidad, tal como se encuentra tipificada la ley de competencia, por ejemplo, en el Perú, no permitiría sancionar este tipo de conductas porque no acredita el elemento de concertación que se requiere de manera previa, ya que el mero paralelismo de precios o un solo incremento en el mercado no puede ser sancionable por sí mismo. Y de tener que sancionar esta conducta incluso se caería en una vulneración al principio de tipificación del derecho administrativo sancionador. Y finalmente concluyo también que de tratarse de intervenir este tipo de herramientas no debería apostarse por una de carácter ex ante, porque esto podría desincentivar el uso de este tipo de tecnologías de innovación en el mercado. Y bueno, finalmente quisiera un poco comentar ya de que esta investigación en realidad permite abrir y poder indagar mucho más allá. Me gustaría poder seguir utilizándola en la titulación para poder optar por el grado de abogada y me gustaría ahondar mucho más allá en otros escenarios, por ejemplo, en el escenario que el algoritmo facilita el Hub and Spoke, por ejemplo, un escenario Hub and Spoke. Y también me gustaría un poco conocer o indagar más allá cómo es que se podría intervenir regulatoriamente este tipo de escenarios, ¿no? De repente ver cómo el programa de lenguaje, la programación del lenguaje, los algoritmos calzan el concepto de acuerdo, cuál sería el desafío de las autoridades de competencia en el estándar probatorio para determinar que existe un acuerdo entre la inteligencia artificial y sobre todo de existir responsabilidad si es que el programador, por ejemplo el algoritmo, podría entrar a calificar como un facilitador de la conducta colusoria, ¿no? Entonces, bueno, esa es la investigación que he podido realizar. Espero que les haya parecido muy interesante y los invito a investigar también sobre este tema. Muchas gracias. Sofía, excelente presentación, no solo muy interesante, sino que lo hiciste en 12 minutos. Cumpliste con el tiempo como un reloj suizo. Te felicito, muy, muy, muy claro lo que expusiste. Vamos a darle la oportunidad ahora a Juan Luis para que tome el escenario, pero luego, a Juan Ignacio, perdón, que tome el escenario, pero luego te volvemos a convocar a ti. Juan Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Juan David. Listo, entonces te invito a que nos compartas tu pantalla. Perfecto. Mientras tanto, les cuento que ya somos 44 participantes. Por acá Marcelo Martínez desde Ecuador nos saluda. Bienvenido a bordo. Para todos los que llegaron también desde que comenzó la sesión, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por participar. Bueno, Juan Ignacio, aquí estamos viendo tu diapositiva y a la 1 de las 2 y a las 3 te fuiste. Perfecto. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias a todas y todos por asistir. Hoy día les voy a contar sobre mi trabajo de investigación, cuyo título se puede resumir en algoritmos en mercados de nuevas tecnologías y la doctrina de las instalaciones esenciales. ¿Cuál es el contexto en el que surge esta investigación? Bueno, a raíz de la seguidilla de casos levantados por la Comisión Europea contra Google, y más específicamente la multa cursada a esta plataforma el año 2017 por haber abusado de su posición dominante en el mercado de los servicios de búsqueda generales, al haber otorgado un posicionamiento y una visualización favorable, aguas abajo, a su propio servicio de compras comparativas, todo lo que conocemos como el caso Google Shopping, es que esto despertó en mí, en aquella época en la que estaba redactando este documento, un interés por indagar acerca de la relevancia que tenía PageRank, el conjunto de algoritmos de Google, en el mercado de los servicios de búsqueda general. Concretamente, como consecuencia de este hecho, mi investigación se centró en analizar la posibilidad de que el algoritmo de Google, que constituye parte importante de su valor económico y su valor social, sea calificado como una instalación esencial en aplicación de aquella doctrina que en lo referido a aquellos activos esenciales para desarrollarse en ciertos mercados y que no pueden ser económicamente replicables,
exige que los mismos sean compartidos por el titular a competidores o a potenciales competidores a cambio de una remuneración, para así asegurar la vigencia de la libre competencia en los mercados concernidos. En ese sentido, lo que acá propongo, o propuse en ese documento, es cómo la discusión de Google y su algoritmo PageRank se convierte más bien en una oportunidad para que a través de un razonamiento inductivo podamos analizar los mercados de nuevas tecnologías, sus características competitivas, sus fallas, sus riesgos, y en ese sentido, particularmente lo que refiere a los algoritmos, reflexionar acerca de la aplicación de la doctrina de las instalaciones esenciales a estos. En ese sentido, esta investigación, a mi parecer, me resultó muy atractiva y pertinente, digamos, porque en el caso de Chile, ante la ausencia de soluciones regulatorias ex ante, un trabajo como este podría eventualmente a futuro utilizarse por la doctrina chilena o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el caso de Chile, digamos, como un estándar para evaluar de manera objetiva este tipo de discusiones y así preguntarse finalmente la necesidad de aplicar y o de extender o de delimitar la doctrina de las instalaciones esenciales a un algoritmo que, a diferencia de cómo se ha ido aplicando esta doctrina, no se trata de una instalación fija invariable, sino que se trata de una instalación precisamente que va en constante actualización, que se va retroalimentando, como bien lo explicó Sofía. En ese sentido, para partir, en esta slide lo que hago es exponer básicamente los requisitos que ha ido construyendo la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile respecto de la doctrina de instalaciones esenciales. Lo que ha señalado primero es que para poder aplicar esta doctrina se debe estar ante un insumo que califique como una instalación esencial. Vale decir que este insumo, en el caso de un mercado aguas arriba y aguas abajo, se encuentre suministrado aguas arriba. Lo más importante, que este insumo no fuera replicable a un costo y un tiempo y un plazo razonable. Y acá lo que habla el tribunal en su jurisprudencia habla de una imposibilidad técnica, en el sentido de que si bien los competidores pudieran replicar una especie de algo similar al algoritmo, si en los hechos no les permite competir de manera eficiente, no estaríamos hablando al final se estaría cumpliendo al final esta idea de que hubo una imposibilidad práctica, porque no se logró finalmente igualar este insumo, en el sentido de que le permitiera competir realmente. Luego, dentro de los requisitos se habla de la negativa de acceso para poder acceder a esta instalación esencial, el requerimiento de acceso por parte de los competidores y finalmente que este acceso o otorgar este acceso sea viable en los hechos. Vale decir que no existan restricciones técnicas o legales para poder permitir aquello. Ahora, a partir de lo anterior surge la pregunta de por qué sería posible aplicar la doctrina de las instalaciones esenciales en aquellos mercados que funcionan en base a algoritmos. Primero debemos tener presente que los mercados de nuevas tecnologías o aquellos que funcionan en la economía digital presentan características distintas de los mercados más tradicionales o brick and mortar. Dado el escaso tiempo no vamos a ahondar en esas características, pero sí lo que hay que tener presente es que estos mercados son mercados que funcionan principalmente en base a grandes volúmenes de información, lo que nosotros conocemos como Big Data, y en el cual los algoritmos cumplen un rol fundamental en el procesamiento y sistematización de esta información. En el diagrama que estoy mostrando ahora, vemos cómo estos autores definen al final las etapas para poder construir el Big Data, y en ese sentido, la etapa de sistematización y análisis es clave, y aquí es donde entran a jugar los algoritmos. Los algoritmos, Sofía ya los definió muy bien, y en ese sentido debemos entender que este tipo de herramientas son aquellas que nos permiten finalmente manejar grandes volúmenes de información y poder procesarlas y a partir de eso extraer el valor económico necesario para aquello. Ya lo ha señalado la Comisión Europea y ya lo han señalado otras agencias de competencia en distintas partes del mundo. La competitividad en un mercado que funciona en torno a datos no solamente depende de las bases de datos, sino que depende fundamentalmente de las herramientas tecnológicas necesarias para poder procesar esa información. ¿Y esto por qué? Porque mejores algoritmos significan mejor servicio, un mejor producto, una mejor calidad incluso. ¿Y por qué? Porque la información de la cual se ven nutridos los algoritmos pierde su valor con el paso del tiempo. Además requiere velocidad, requiere volumen y variedad para poder ser procesada. En ese sentido, que dos entidades tengan el mismo tipo de base de datos, por ejemplo, no les va a permitir ser competitivamente iguales si el algoritmo que tienen desarrollado presenta diversas características, si uno está más desarrollado al final que el otro. Y la pregunta es ¿por qué se puede producir eso? Y en realidad es porque en este tipo de mercados, los mercados de nuevas tecnologías generalmente se producen lo que se llama las ventajas de quien se mueve primero. ¿Qué significa esto? Que generalmente cuando una plataforma cuando se crea una plataforma y se comienza a desarrollar en un propio mercado, tiende a tener, si es que le va bien, un crecimiento exponencial y alcanza una masa crítica de usuarios que le permite finalmente abastecer los distintos lados de un mercado de dos o más lados, que generalmente son como se clasifican estas plataformas. Y en ese sentido, con esa
constante interacción y retroalimentación que van teniendo los usuarios con la plataforma y con su algoritmo, es que el algoritmo va mejorando su conocimiento y su posición para poder otorgar así mejores resultados. Lo que hace que al final, en los hechos, posibles competidores no puedan llegar a resultar finalmente competitivos frente a este actor, digamos, que tiene la mayor participación de mercado. ¿Por qué? Finalmente, estas características son las que propician que en este tipo de mercados en los cuales actúan los algoritmos se genere lo que se llama que el ganador se lo lleva todo. Vale decir, la competencia se da en el mercado, perdón, por el mercado y no en el mercado. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, además de lo anterior, sería difícil poder reconstruir un algoritmo similar a otro? Porque también en el acceso al input se presentan barreras. Tenemos barreras tecnológicas, barreras legales y barreras levantadas por los propios competidores. En el sentido de las barreras tecnológicas, por ejemplo, cobra un rol muy importante lo que vayan a desarrollar aquellas plataformas que son conocidas como superplataformas o bien que tienen un rol pivotal o de gatekeeper en el acceso a la información. Estaba hablando precisamente de Google, estaba hablando de Facebook, de Apple, de Microsoft, etc. En ese sentido, esas plataformas, por ejemplo, desde el punto de vista de la infraestructura, pueden acceder a grandes volúmenes de información, no solamente desde el mercado, digamos, core de su negocio, como en el caso de Google, el motor de búsqueda, sino también a partir de los mercados conexos en los cuales han ido extendiendo su negocio. Así también estas presentan economías de ámbito y de velocidad requeridas para poder recolectar la información. En el caso de las barreras legales, cobra especialmente importancia en la regulación que existe en aras a proteger un bien jurídico distinto del que busca proteger la libre competencia, tradicionalmente, que son, por ejemplo, las regulaciones de protección de datos, porque los datos con los cuales pueden tratar los algoritmos pueden ser datos personales, pueden ser datos anonimizados o pueden ser datos pseudonimizados. Y en ese sentido, algunas herramientas tecnológicas que utilizan otras plataformas para poder acceder a esta información son lo que se denominan las tracking cookies, que son aquellas que les permiten finalmente poder obtener información desde distintas fuentes al core de su negocio. Sin embargo, por ejemplo, la acción que puedan tener los gatekeepers o aquellas plataformas que crean ecosistemas respecto de estas tracking cookies puede venir a frenar esa posibilidad, que es, por ejemplo, toda la discusión que está ocurriendo en estos momentos con la actualización de Apple en su sistema operativo iOS. Y finalmente, las barreras levantadas por competidores son aquellas ya más tradicionales, digamos, de self-preference y de finalmente elevar los costos de los competidores que, por ejemplo, actúan en un mismo ecosistema. Luego, quizá, viene una de las partes más importantes sobre esto que tiene que ver si es que la competencia se encontraría a un clic de distancia o no, que es el argumento que desarrolló Google ante la Comisión Europea, fallidamente de momento. Lo que queremos decir acá es que al final estos mercados no son precisamente competitivos, no existen bajos costos de cambio, sino que estos costos de cambio existen y son grandes y son producidos por sesgos cognitivos. En el caso, por ejemplo, de estas plataformas que logran finalmente desarrollarse en una lógica de haber adquirido todo el mercado o gran parte de este, finalmente estas plataformas o sus servicios se construyen como una facilidad cognitiva. Vale decir, el uso de esta facilidad por parte de los usuarios ya no genera un mayor gasto cognitivo que, por ejemplo, explorar otras alternativas, cambiarse de buscador. Les es más costoso cambiarse de buscador que realizar, por ejemplo, otra búsqueda en el mismo motor de búsqueda de Google, y por eso al final tienden a permanecer ahí. Ahí se generan finalmente sesgos de status quo y sesgos de lock-in. Y al final esta situación es la que permite cuestionarse hoy en día, o en su momento, digamos, en mi documento, si se estaría o no frente a un nuevo tipo de instalación esencial alejado de las estructuras físicas y orientado más bien al comportamiento y a los costos cognitivos de los usuarios. Dicho esto, viene finalmente la pregunta de, ok, ¿cómo podemos aplicar la doctrina de las instalaciones esenciales a los algoritmos? Primero estamos diciendo que los algoritmos y no las bases de datos por las razones anteriores. Acá no estamos negando la importancia que tienen los datos en este tipo de mercados, sino que más bien estamos reconociendo que en realidad quien cumple el rol importante de poder extraer el valor económico de esta información son los algoritmos. Y en ese sentido es más importante tener un algoritmo con un mejor desarrollo que acceder en cierto punto a una mejor base de datos. Sin duda alguna que eso va a depender del mercado que estemos analizando, pero digamos es la postura que desarrollo. Y en ese sentido, ¿cómo es que podemos nosotros dar acceso finalmente a este algoritmo? Porque se trata de una estructura que es variable, ¿cierto? Que se va actualizando. Entonces la pregunta que yo me hice en ese momento también fue, ok, ¿damos un acceso permanente a este algoritmo o determinamos un momento, una versión de este algoritmo al cual dar acceso? Y me inclino finalmente por la segunda opción para poder acabar con esto, para poder, digamos, mitigar o hacer frente a quizá estos riesgos de desincentivos de la innovación y de free rider que podrían producirse. En ese sentido, lo que se plantea es otorgar acceso a una versión basal del algoritmo
el cual va a poder ser determinado por el tribunal o la entidad que conozca, digamos, del asunto. Y luego finalmente después se va a poder estudiar, en el caso de Chile, por ejemplo, se podría determinar que la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, haga un monitoreo de la aplicación finalmente de esta medida y determine si se ha generado o si se han producido consecuencias positivas de la competencia, de tal manera si es necesario volver a dar acceso a otra versión basal del algoritmo o no. Sin duda alguna que determinar cuál es la versión basal del algoritmo genera una serie de desafíos técnicos y digamos que son interesantes y que no desarrollé mi trabajo, pero creo que también esa será una discusión interesante a futuro. Entonces, finalmente, o más concretamente, lo que viene a plantear este trabajo al final es incorporar una quinta categoría para este tipo de mercados en la aplicación de la doctrina, señalando finalmente que se otorgue un acceso a una versión basal de aquel insumo. Eso, muchas gracias a todos los presentes. Bueno, Juan Ignacio, realmente también muy bien expuesto los dos realmente usaron el tiempo muy bien. Hoy por acá se nos coló otra voz, pero ya. Usaron el tiempo muy bien, explicaron muy claramente. De hecho, para los que no sepan, estamos grabando la sesión y si quieren volver a oír el cuento de Sofía y Juan Ignacio, bienvenidos. Creo que yo mismo tengo que volver a oírlo para poder asimilar muchas de las cosas que aprendí hoy. A mí me encantan estos temas y no es la primera vez que tengo, digamos, exposición a ellos y con todo eso aprendí un montón de cosas nuevas y me encantó por eso escucharlos. Pero ahora le vamos a dar el turno a Sandra Milena Ortiz para que ella haga sus comentarios acerca de los dos documentos que escuchamos. Entonces, Sandra Milena, por favor. Bienvenida, de vuelta. Bueno, hola Juan David, nuevamente. Bueno, primero es felicitarlos a los dos por el documento, o sea, es una rigurosidad académica y las fuentes bibliográficas que consultaron son copiosas y pues obviamente enriquecen la discusión académica para quien tenga y se quiera interesar sobre estos temas. Ambos llegan a la conclusión y utilizan las mismas configuraciones que la generación y la evolución que ha tenido la tecnología y los mismos algoritmos pues han determinado que el derecho a la competencia entre como en un quiebre y que es necesario empezar a plantear diferentes elementos y los elementos de valoración frente a este tipo de conductas como cada uno lo analiza en su documento. En el ámbito del de Sofía, pues surgen las grandes reflexiones, y tú haces un análisis bastante copioso y detallado de la legislación y todo lo que es la tipicidad de la conducta, para determinar si es factible o no que la autoridad de competencia pueda venir a sancionar por la utilización de los algoritmos. Entonces, hay una parte que a mí me llamó muchísimo la atención, es que cuando tú haces todo el recuento de las experiencias de las autoridades internacionales, haces alusión a la autoridad francesa, la autoridad inglesa, haces un poco la aproximación de los Estados Unidos, llega a la consideración de que ellas determinaron que efectivamente se había utilizado el algoritmo. Entonces, la primera pregunta que cuando te nuevamente paso a ti, es determinar si la autoridad de competencia cuenta con todos los elementos suficientes para identificar el algoritmo o en estos casos, y creo que en el caso que haces alusión a la autoridad norteamericana, también se identificó la delación para identificar el algoritmo. Entonces es como si en ese tipo de elementos la autoridad tiene que seguir jugando con otros elementos para pues determinar cómo es el grado de perfeccionamiento del cartel para estos acuerdos de precios. Entonces es como la primera observación que te hago. El segundo tema, pues es que si se encuentra o no, me gustaría determinar si efectivamente a lo último en la presentación, creo que es más claro, que dices que no es bueno regular ante este tipo de algoritmos, sino que simplemente se vayan evolucionando por la innovación. Pero hasta dónde se puede solventar este tipo de temas, hasta dónde es conveniente o no que la autoridad empiece a monitorear los comportamientos de los agentes y determinar si estamos en el proceso de aprendizaje de la misma máquina o si hay una práctica concertada o una colusión tácita. Entonces creo que, y la otra reflexión a la que me llevó la lectura de tu documento es
¿qué otros instrumentos debe tener la autoridad? Y que creo que tú también lo determinaste en el momento de que esto hace para tu título de abogada, está asociado a qué otros elementos probatorios puede contar la autoridad, porque la innovación y el perfeccionamiento, como tú lo dices, hace que no sea tan factible determinar este tipo de acuerdos, entonces las afectaciones al mercado, ¿cómo se van a poder determinar? En el ámbito de lo que nos comentó Juan Ignacio, que me pareció supremamente, digamos que es un análisis bastante detallado y pues obviamente trae elementos en elementos de comportamiento conductuales, o sea, que cómo se analiza y cómo se estructura ya la mente del consumidor, de los buscadores. Pues obviamente yo vengo también del sector de telecomunicaciones y uno de los elementos fundamentales es las instalaciones esenciales. Entonces me pareció supremamente interesante ese juego y ese análisis que haces y la propuesta que incorporas para el contexto chileno, de traer esta figura y cómo yo puedo, en un caso de violación y que si alguien quiera ser muy acuicioso, de demandar las normas de la práctica que está haciendo Google, pues a deducir que esto es una instalación esencial y que me tienen que obligar a dar este tipo de elementos. Entonces me surge la reflexión, ¿cómo podría ser, aparte de darle como ese código fuente del algoritmo, esa parte basal, cómo puede remunerarse también la utilización de ese tipo de infraestructura, porque esa es la característica que tienen las instalaciones esenciales, que tú das la utilización de algo a cambio de algo. Entonces es como la primera observación que hago. La segundo tema, tú haces también un recuento de la jurisprudencia europea y haces alusión al caso Microsoft. Entonces, yo haciendo un poco memoria de cuando estudié esto, a Microsoft también, si tú miras las discusiones de hace más o menos unos 12, 13 años, a Microsoft también lo obligaron de alguna manera a dar su código fuente para que todo el mundo en el caso de la interoperabilidad, el acceso se pudiera dar. El elemento como tal, ahí hay un antecedente, no sé por qué cuando haces esa distinción del contexto europeo y el contexto norteamericano, las diferencias que haces del concepto, porque esto es propiamente de la construcción del derecho norteamericano que se traspola al contexto europeo y que llega a nosotros. ¿Por qué no? A veces es como decir que hay una negativa en el caso de Microsoft. Creo que a Microsoft sí lo obligaron a ese tema y dio la apertura para que otros pudieran acceder a la interoperabilidad del sistema de Windows. Entonces ese es como el gran sistema. Y lo otro, atendiendo un poco a todo el contexto que se está dando en la Unión Europea de la Digital Mark, no es factible, no sé si has tenido la posibilidad de acercarte un poco a lo que se está discutiendo el posible reglamento para estas grandes plataformas que tú hablas de las GAFA, es determinar si previamente, antes de que se llegue a un proceso sancionatorio, en esas teorías de ese guardián que se les está colocando a ellos, se les podía colocar también de alguna manera esa restricción de decirles tengo que suministrarles su algoritmo con el fin de que pues obviamente no se generen más afectaciones al mercado, se puedan generar una mejor acceso a otros canales de búsqueda o monitoreo por parte de los consumidores. Entonces yo creo que sí, no sé si es valorado esa posibilidad porque enriquecería un poco más el documento. Es muy osado pues la propuesta que haces para que Chile de alguna manera pueda incorporar eso. Y me gustaría para los dos preguntarles, en el contexto colombiano, un abogado presentó una demanda ante los grandes operadores por posiciones de dominio. ¿Ustedes consideran que en el contexto latinoamericano estamos preparados para llevar un proceso ante ya sea el Mercosur su equivalente como la autoridad de competencia en el Mercosur, nosotros seríamos la CAN, para resolver este tipo de circunstancias que se están dando en los entornos digitales y donde estamos viendo que en cada una de estas plataformas Juan Ignacio describía muy bien todo lo que hacen y la descripción de ese mercado, los mercados en los cuales participan y principalmente en el mercado de la publicidad, puedan pues obviamente imponerse sanciones en el contexto latinoamericano, que son como las principales preguntas que me gustaría contestar, felicitándolos nuevamente. Y pues a Sofía sí me gustaría también, porque tú haces, y para finalizar,
haces como la distinción de los dos momentos que tuvo la autoridad alemana. Un momento donde ellos dicen, voy a analizar los precios, esas prácticas concertadas, y luego cuando sale el estudio de algoritmos y competencia con la autoridad francesa. Entonces, ¿qué le puedo aportar una y otra figura a la legislación peruana de cara a una futura reforma? Eh, ¿Con esto terminaste tu intervención, Sandra? ¿Señor? ¿Con esto terminaste tu intervención? Sí. Ah, ok, listo. Bueno, muy bien. Sí, Entonces, señor. bueno, sí, señora. Bueno, aquí ya hay varias preguntas que aparecen en el chat. Luego los vamos a leer en voz alta, pero los invito a que sigan haciendo preguntas en el chat, porque vamos a darle primero una oportunidad tanto a Juan Ignacio como a Sofía para que reaccionen a los comentarios que hizo Sandra. Si quieres, Sofía, siendo tú la primera que expuso, comienza tú, por favor. Sí, muchas gracias, Juan David. Muchas gracias a la profesora Sandra por sus valiosos comentarios. En realidad son de gran utilidad para poder continuar la investigación en este tema. Y bueno, también aprovecho para felicitar la gran y sumamente interesante exposición de Juan Ignacio. La verdad que es un enfoque de los algoritmos que también da mucho de qué hablar, ¿no? En cuanto a las observaciones que hace la profesora Sandra, sí, efectivamente, por ejemplo, en los casos de Estados Unidos y también en Inglaterra, las autoridades de competencia logran identificar o acreditar la existencia de un acuerdo facilitado por el uso de algoritmos, justamente porque en un caso se da en el marco de una delación, un programa de clemencia, en el cual uno de los funcionarios delata al competidor de que habían tenido este acuerdo facilitado por el algoritmo. Y en el otro caso, también en Estados Unidos, de todas formas, se logra evidenciar que hubo una comunicación entre los competidores, evidenciando que se iban a hacer uso de este algoritmo, de esta programación, para poder lograr su cometido, ¿no? Entonces, creería que la herramienta de la delación, por ejemplo, en las legislaciones nacionales, internacionales, en otras jurisdicciones, sería de gran utilidad para que las autoridades de competencia puedan de alguna forma saber que efectivamente en el mercado se está empezando a utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? Sin embargo, también considero que el mayor reto que enfrenta la autoridad de competencia no es tanto dirigido en estos escenarios, porque ya existe previamente un acuerdo. Si es que no se facilitara por el algoritmo o no tomara conocimiento del algoritmo, de todas formas, pudieran de repente con una visita de inspección o con un monitoreo y una mayor indagación al respecto, poder ver que efectivamente hay un acuerdo de precios de por medio. Creo que el mayor reto que enfrenta la autoridad de competencia es determinar cuándo es que no existe por medio ningún tipo de comunicación entre los competidores para lograr este tipo de entendimiento en el mercado, sino que se basa únicamente en la inteligencia artificial, ¿no? Pero creería, claro, que una herramienta muy importante es los mecanismos de colaboración entre las empresas, los administrados y la autoridad de competencia para saber el panorama, ¿no? En cuanto a la posibilidad de que exista una regulación ex ante u otro tipo de regulación, en realidad sí considero que, y también está ya un poco explicado y analizado también, por ejemplo, por la profesora Michelle Gall, que si bien se podría intentar intervenir en en la propia programación del algoritmo o considerarlo como un plus factor, por ejemplo, es también cierto que esto debería hacerse de manera muy cautelosa para no desincentivar el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Creería que de repente en una propuesta regulatoria, más que nada, se debería dar las mejores herramientas o la mejor capacitación a la autoridad de competencia para que pueda realizar visitas de inspección y tener las herramientas necesarias para intervenir en en la política de precios, por ejemplo, que utiliza una empresa, y poder revisar qué es lo que está utilizando y cómo está logrando ese tipo de acuerdos implícitos, por ejemplo, ¿no?
En cuanto a la mención que hice sobre analizar un poco el estándar probatorio, en realidad sí, me parece que es un ámbito en el cual se puede mucho más investigar. De hecho, creo que el estándar probatorio sería muy difícil de probar, significaría un gran reto para la autoridad de competencia por dos cosas en particular, ¿no? Primero, porque también en la doctrina se discute cómo es que el propio lenguaje entre algoritmos podría o no calzar en el concepto de acuerdo, ¿no? De repente, y se dice que esta capacidad de hablarse entre ellos mismos puede considerarse como un intercambio de ideas, como un intercambio de información sensible también, y por lo tanto calzar en la tipificación de un acuerdo, una concertación, ¿no? Y también, si no, el otro gran reto en el estándar probatorio sería determinar cuándo es que la empresa, en todo caso, ha demostrado la intención de querer usar el algoritmo para coludirse, ¿no? O para llegar a un mismo entendimiento en el mercado. ¿Cuál sería esa valla que debería pasar una comunicación que tenga una empresa o la intención? Si es que sería solamente por usar el algoritmo que ya demuestra su intención en valerse de esto para llegar a una concertación, ¿no? Y finalmente, para terminar también con lo que mencionó la profesora Sandra sobre la denuncia de Mauricio Velandía, me parece que es que presentó la denuncia ante la CAN, siento que las autoridades de competencias en Latinoamérica creería que un poco que se intimidan tal vez con este gran boom que vemos que está surgiendo en Europa y en Estados Unidos, porque si bien es cierto, considero que las autoridades de competencia latinoamericanas todavía no tienen de repente el mismo enforcement de las leyes o no tienen ese gran alcance de repente, sí es necesario que exista una política de mayor fuerza, de mayor presencia en estos mercados, ¿no? En este tipo de plataformas, por ejemplo, creería que sería bueno, por ejemplo, ya creo que se han dado en Chile, en México, realizar unidades de investigación digital que se encarguen de monitorear esto, de poder ver cuál es la afectación a los consumidores finalmente, y promover este tipo de refuerzo a las autoridades de competencia para que se involucren un poco más allá y generen la discusión, ¿no? Creería que la autoridad de competencia peruana, por ejemplo, aún está en ese camino, pero en México y he visto, por ejemplo, ya existen documentos al respecto, ¿no? Entonces, eh, esa es un poco mi posición. No sé si de repente les doy la palabra a Juan Ignacio. Sí, Sofía, muchas gracias. Pero antes de eso quería aprovechar y meter la cucharada. En tu respuesta mencionaste la interacción con los programas de delación. Quizás para los que no están familiarizados, quisieras compartirnos algo sobre algunos de los casos que mencionaste en Reino Unido, Estados Unidos, en donde precisamente hay una interacción entre una delación y el uso de unos algoritmos. Muy brevemente. Sí, gracias. Justamente prendí la luz porque se estaba apagando. En el caso de, por ejemplo, en Inglaterra sucedió y también en Estados Unidos que la autoridad de competencia se toma conocimiento de que existía un acuerdo de concertación de precios en el mercado de la venta de pósters en Amazon. Estos eran empresas minoristas que vendían en Amazon pósters para pegar en las paredes, y estas empresas hacían uso de una programación de sus algoritmos para poder facilitar de que sus precios se fijen en función a los precios que habían acordado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Reino Unido, en realidad comienza en Estados Unidos, que uno de los funcionarios de la empresa decide pues colaborar con la autoridad competente, con la DOJ en realidad, y se llega a la conclusión de que efectivamente hubo esta concertación facilitada por este uso de algoritmos. Esto también luego se repite en otro caso en el mismo mercado en Estados Unidos, pero de empresas distintas, y es en base a este mercado o a esta denuncia que se traspola a Reino Unido. En el Reino Unido también es la misma empresa en la cual ahí también existe una delación en la cual el competidor de la empresa, también empresas minoristas de pósters, de venta de pósters en Amazon,
colabora con la autoridad y le pone en conocimiento que existía un acuerdo de precios también facilitado por una programación. Sin embargo, creo que lo importante a resaltar es que, por ejemplo, en Reino Unido incluso se puede observar en la decisión que existían comunicaciones internas entre los competidores, en las cuales efectivamente se notaba que ellos habían coordinado y habían determinado usar este algoritmo, programar su algoritmo para justamente lograr este resultado, ¿no? Entonces, allí se acredita que efectivamente la autoridad de competencia pudo haber también obtenido esto, por ejemplo, en el marco de una visita de inspección, tal vez. Entonces, creo que los elementos, las herramientas de colaboración efectivamente son sumamente importantes, porque la autoridad de competencia tal vez no tendría de repente la herramienta o el alcance necesario para saber cuándo no se está usando un algoritmo. Pero al margen de eso, igual de todas formas considero que existe por medio o de manera preexistente un acuerdo de colusión. Entonces, ya de por sí es un escenario un poco más factible para la autoridad de competencia, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis comentarios. Excelente, Sofía. Vamos a darle la oportunidad a Juan Ignacio para que también haga su reacción a los comentarios de Sandra. Juan Ignacio. Muchas gracias, Juan David. Sí, muchas gracias a la profesora y también felicidades, Sofía, por la gran presentación. Respecto de los puntos que comentó la profesora Sandra, el primero que tiene que ver con la remuneración, claro, quizá en la presentación se me pasó a decir al final, pero sin duda alguna que la contraprestación al final de la aplicación de esta doctrina y el acceso a la instalación viene acompañado de una remuneración. Ahora, efectivamente, una de las discusiones en las cuales, por ejemplo, se puede profundizar y que yo no hice en la memoria, tiene que ver también con la manera en la cual se podría dar esta remuneración, de tal manera de que se pueda ponderar y no afectar tanto, que fue una de las cosas que, por ejemplo, he visto que han comentado en el chat, el tema del desincentivo a la innovación. O sea, al final, si por ejemplo se va a tratar de un pago único, se va a tratar de un pago permanente, un pago, no sé, como eso sin duda alguna es un desafío que yo creo que también va de la mano de la manera en la cual técnicamente se pueda definir la versión basal de este algoritmo como activo a otorgar acceso. En cuanto al tema de la revisión de la jurisprudencia de Estados Unidos y Europa, claro, en realidad este trabajo lo que buscaba al final generarse era una aplicación práctica para Chile, pero claro, efectivamente hay un capítulo de instalaciones esenciales en el cual, a fin de dar cuenta de la evolución que ha tenido esta doctrina, se hace alguna remisión a algunos casos relevantes de Estados Unidos y de la Comisión Europea particularmente, señalando quizá la importancia en algunos casos o distinguiendo quizá entre el acceso a una instalación física y el otro a una instalación como no física, digamos, pero sin duda alguna que el caso de Microsoft y, por ejemplo, los compromisos de interoperabilidad que se establecieron en su oportunidad son un precedente importante y además, creo yo, son un precedente importante para ver quizás y evaluar a futuro qué tan efectiva pueden ser a esta altura este tipo de medidas. Claro, entre la interoperabilidad y el acceso y digamos, la aplicación de la doctrina de instalaciones esenciales frente a, en este caso, una negativa de venta, que era como lo que uno planteaba finalmente, hay una diferencia, sin duda, pero sí también lo que nos da es que, por ejemplo, entiendo yo ahí que en el caso de Microsoft las medidas implementadas tampoco fueron tan efectivas finalmente para generar quizá como la competencia esperada en los mercados concernidos. Y así también lo hemos visto ahora en el caso de Google Android con la Comisión Europea y las medidas adoptadas, que finalmente, digamos, pese a este proceso de licitación que se estableció en el dispositivo móvil, etcétera, no cambió mucho la situación, probablemente quizá también por los mismos sesgos cognitivos de los que estábamos hablando. Entonces, sin duda alguna, y también quizá ahí ligando con la tercera pregunta, hay que estudiar ahora también qué tan factible es de que esto genere finalmente el efecto deseado en el mercado. Quizá cambie dependiendo del mercado en que nos encontremos, pero sin duda alguna es un tema a desarrollar. Y en ese sentido, sobre, por ejemplo,
la opción de lo que se está conversando ahora sobre una regulación ex ante y una regulación particularmente aplicable, por ejemplo, a los agentes que denominaríamos como gatekeepers o que tienen este rol pivotal. Lo cierto es que, por ejemplo, al inicio o por lo menos así lo veo yo, al inicio de toda la discusión del mercado o sea, de la libre competencia afectada, digamos, por estos mercados de nuevas tecnologías, se dio más o menos, en mi caso, cuando yo empecé a redactar este trabajo, que fue el año 2017, por ahí. Y en ese momento, claro, la primera discusión era si efectivamente este un tema, si le concernía a la libre competencia o si le concernía, por ejemplo, a otras áreas, como la de protección de datos, por ejemplo. Después vino una discusión que alcanzó igual un revuelo importante respecto a, ok, repensemos las herramientas que tenemos actualmente, volvamos a tomar estas herramientas más estructurales que habíamos dejado de lado, que tomábamos quizás en los primeros casos, cuando se enfrentaban a los trusts y esas cosas, y volvemos a pensarla acá, quizá con una lógica distinta. Y por lo menos lo que tenemos hasta ahora con las sanciones, por ejemplo, de la Comisión Europea y contra Google, digamos estos tres casos, y las medidas adoptadas que quizás no son tan efectivos ex ante, quizá efectivamente digamos, yo no tengo la respuesta para ello, ojalá la tuviese, pero quizá ese tipo de herramienta ya estaría llegando tarde a ese tipo de mercados por las mismas características que estábamos hablando. Ok, está Google, está Yahoo, está Microsoft, que dicho sea de paso, ambos comparten desde el año 2010 su propio algoritmo, o sea, su mismo algoritmo. Lo comparten también con el mismo interés al final de poder llegar a ser competitivos para Google, y vemos que efectivamente, por lo menos los datos que nos da la Comisión Europea, eso no ha funcionado. Tienen participaciones de mercado a lo largo del espacio económico europeo más o menos similares del 2-3% cada uno, quizá con algunas pequeñas diferencias. Pero básicamente eso en este tipo de mercados podríamos decir que es virtualmente cero. Y para qué hablar de DuckDuckGo, que al final ofrece esta alternativa de que ahí uno podría entrar a cuestionar, por ejemplo, qué tan relevante es la calidad o qué tanto incide la calidad en la elección de los consumidores finalmente por uno u otro servicio. Pero, perdón, ahí me dio una vuelta. Respecto de la regulación ex ante, yo creo que sí, que efectivamente eso se podría evaluar. Por lo que estábamos conversando, creo que quizá este tipo de herramientas en algunos mercados puede llegar tarde y puede efectivamente no ser suficiente. También hay que considerar, por ejemplo, la importancia que puede tener la marca. Googlear es un verbo. Eso ya nos habla como de la importancia que tiene la marca en todos nosotros. Y en ese sentido también, quizás, algo que se puede evaluar es quizás no mirar a este mercado particularmente, sino mirar al mercado que sigue o cómo va a evolucionar el mercado. Por ejemplo, lo que se habla mucho en recientes papers es que el mercado de motores de búsqueda está evolucionando y va a evolucionar, por ejemplo, a los asistentes virtuales, como que esa sería la evolución natural del mercado de búsqueda generales. Y por eso, por ejemplo, ahí podría tener un rol muy importante toda la regulación o lo que se va a hacer en lo que respecta a clean acquisitions, por ejemplo. Pero sin duda alguna que es un temazo y algo que hay que entrar a evaluar también. Y finalmente, respecto del caso de la demanda que está presentada en Latinoamérica, no he tenido la oportunidad de revisar el contenido de la demanda, pero afortunadamente en Chile ya han habido algunos casos referidos a plataformas digitales o este tipo de plataformas más disruptivas que en mi opinión han sido al menos adecuadamente revisadas, ya sea por la Fiscalía Nacional Económica, referido a algunas operaciones de concentración o algunas conductas unilaterales, y también por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Hace poco tuvimos una sentencia ahí respecto de Uber y los taxistas. Ahora, si es que, por ejemplo, estarían o no estarían preparados, yo creo que eso igual nos remonta al final quizá a la discusión basal de si al final esto, de si la libre competencia tiene la herramienta necesaria actualmente para poder hacer frente. Hay quienes nos dicen que no, que se necesita reformar, y hay otros que no. Eso también va a depender quizá del mismo texto en el cual se base la legislación de libre competencia de cada país. Por ejemplo, no sé, en caso de Chile, la legislación de libre competencia generalmente es como de textura abierta. O sea, no sé, la definición, por ejemplo, de lo que es el bien jurídico protegido por la libre competencia está abierto y ha sido definida finalmente como por la jurisprudencia del tribunal o de la fiscalía. Y en ese sentido eso también otorga oportunidades para ir adaptándose a los cambios.
que han presentado los mercados. Y de momento, por lo menos, la aproximación que hemos tenido, quizá incipiente, pero y ahí entiendo que Juan David con Manuela Marca están desarrollando un paper interesante sobre ese tema en América Latina. Uno tiene que ir viendo al final cómo va evolucionando. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que tanto Sofía como Juan Ignacio estaban muy preparados y realmente los comentarios de Sandra precisamente nos ayudaron a canalizar una discusión más abierta, a generar, digamos, cuestionamientos o a agregar otras visiones y además hacer preguntas sobre el futuro, digamos, de la investigación tanto de Juan Ignacio como de Sofía. Entonces, nuevamente, primero, muchas gracias a Sandra por haber leído los dos documentos y muy juiciosamente haberlos comentado. Acabamos de ver que los frutos de sus comentarios de Sandra a los documentos. Entonces, vamos con una última ronda. Esto es lo que voy a hacer. Voy a leer en voz alta las preguntas que están ahí. Están bien bravas, está difícil, digamos, el ruedo para ustedes. Lo voy a leer en voz alta, sobre todo para que la gente que no nos está, digamos, que va a ver en diferido esta sesión, pues sepa qué decía el texto. Y cada uno le voy a dar 3 minutos para que escoja sobre qué quiere hablar. No tienen que abordarlas todas. Escojan ustedes sobre qué quieren hablar. Además, porque hay unas que están dirigidas a uno y otras a otra. Y también al final quisiera dar la oportunidad a Sandra, si quiere hacer algún comentario adicional, final, reflexión, también que tengas oportunidad. Entonces voy a comenzar a leer. Manuel de Almeida hizo varias preguntas. Va una primera. Esta es para Juan. Antes de Google existían otros buscadores. Google llegó donde está porque su algoritmo era mejor que los existentes. Aunque sea una versión basal, ¿no crees que eso puede ir en contra de la propiedad intelectual y desincentiva la inversión en la investigación y desarrollo? Ahí va una. Esta de Guillermo es para Sofía, reconociendo que el uso de los algoritmos de precios puede facilitar comportamientos colusorios, pero partiendo de la premisa de que debo tener mucho cuidado de no impedir el avance y la aplicación de tecnologías de la información con las ventajas que estas conllevan a través de una regulación mal diseñada. ¿Cómo cree usted que los organismos de control de la competencia pueden regular y sancionar estos comportamientos? ¿Ok? Lina María Díaz, que hace parte del semillero y trabaja en temas de propiedad intelectual, además de competencia, hace un comentario muy interesante. Dice, además de decir que están muy buenas exposiciones, dice, la definición de si los algoritmos pueden ser considerados como esenciales ha generado mucho debate. La Comisión Europea está estudiando la creación de un sistema técnico para determinar la esencialidad de la nueva tecnología protegida por los Standard Essential Patents. Ahora, me parece muy interesante la cuestión de determinar en qué momento y en qué versión del algoritmo pueden acceder los competidores. Me parecería interesante evaluar si sería posible crear un sistema de acceso como existe en las redes de telecomunicaciones de empresas. Aquí menciona Lina un par de empresas de telefonía móvil celular de Colombia, para acceder a sus redes y que pagan por ese acceso de forma permanente. Otra de Manuel para Juan. Para que el algoritmo sea una instalación esencial, no debe ser replicable por otra empresa a un costo y un plazo razonable. Bueno, digamos, ahí defendiendo, haciendo abogado al diablo de Juan Ignacio. Juan Ignacio lo que hizo fue contar cuál es la doctrina que hay en Chile. Ese es uno de los elementos. Pero dice Manuel, hoy en día existen nuevos buscadores que poco a poco se han posicionado. No veo cómo este algoritmo cumple con todas las condiciones para hacer una IE. Hay que defender la competencia, no a los competidores ineficientes. Con este planteamiento creo que otros productos o servicios también pudieran considerarse como IE. Estaríamos abriendo el campo a que no haya innovación, investigación y desarrollo. Y luego finalmente viene la pregunta, la jurisprudencia que ve el algoritmo como instalación esencial, ¿de qué países es? Pero aquí Enrique desde México los felicita también y pregunta, esta está muy buena. Dado que Google y otras plataformas son mundiales, ¿es factible hablar de regulaciones nacionales en Chile, Colombia, México, cuando el alcance y poder va más allá de los países? ¿Sería mejor una regulación regional homologada? A propósito, para los que siguen también los eventos del Instituto de Derecho a la Competencia, esta semana justo habló la comisionada Hanna Palacios de COFESE de México y le hicieron esta misma pregunta. Así que ahora Juan Ignacio y Sofía, ahora les toca a ustedes. Bueno, todavía hay más preguntas. Para Sofía de Miguel, ¿cómo debería atender el regulador la posibilidad de colusión algorítmica realizada entre algoritmos de caja negra? Para los que no saben qué es algoritmos de caja negra, está relacionándose con algoritmos con inteligencia artificial
respecto de los cuales el programador pues los programa, pero luego cómo el algoritmo hace las inferencias y demás, eso es una caja negra, no sabemos muy bien cómo llegar al resultado. Perdón, pero hago ese comentario, Miguel, para que tu pregunta todos la entiendan. Entonces, otra vez, la posibilidad de colusión algorítmica realizada entre algoritmos de caja negra vale decir que su nivel de complejidad sea tal de que la forma en que toma decisiones se torne indescifrable. Manuel, otras, pero esta vez para pregunta para Sofía, ¿puedes decirnos qué países promueven el análisis ex ante y cuál es el ex post? ¿Toman en cuenta ambos los factores plus para paralelismo consciente? Y por acá hay más felicitaciones de Manuel y me dice que me borré una pregunta, si ya la vi por aquí. De hecho, Manuel fue el primero que hizo preguntas y esta era para Sofía. Decía, ¿cómo se haría en la práctica transparentar la programación del algoritmo y evitar su aversión anticompetitiva? Esta además es una pregunta que se remite a un paper de Michal Gal, ¿verdad, Sofía? Listo. Bueno, muy bien. Entonces ustedes ahí tienen un menú bien suculento de preguntas. Son las 6:10 en Colombia, pero yo creo que podemos tener unos, por lo menos, entre 3 y 5 minutos para cada uno y luego un comentario de cierre para Sandra. Sofía, comenzamos contigo. Por favor, adelante. Muchas gracias a todas las preguntas que han realizado. A ver, un poco para hablar sobre la regulación, tanto cómo sería para que haya una regulación que no desincentive los beneficios y cómo sería, en qué países se interviene o se hace el ex post y el ex ante. Básicamente lo que he podido revisar es que la posición ex post en realidad la desarrollan, por ejemplo, la OECD y el COFESE en los documentos que emitieron sobre este tema, que proponen sino una eventual revisión del concepto de acuerdo para poder verificar o poder determinar cuándo es que debería calzar una colusión tácita facilitada por algoritmos en el concepto de acuerdo. Y la regulación ex ante, más bien, la he visto más desarrollada en doctrina. Por ejemplo, la profesora Michal Gal, ella desarrolla la teoría de considerar los algoritmos de fijación de precios como plus factors para poder determinar que existe una conducta colusoria. Y asimismo también el profesor, por ejemplo, Harrington, desarrolla lo que es la intervención ex ante justamente en la programación, que es una pregunta que han hecho, ¿no? Básicamente lo que se propone, y también otros autores proponen que la programación misma del algoritmo sea revisado en el sentido que tanto el programador o como la empresa transparentan esa información de tal forma que se pueda determinar cuándo es que la programación algorítmica de esta herramienta permite llevar a cabo un algoritmo, una colusión tácita, ¿no? En este caso, por ejemplo, se podría ver si es que el algoritmo efectivamente tiene la capacidad de poder comunicarse de cierta forma con los competidores, si es que tiene la capacidad de igualar los precios de manera automática, y cómo es que se da esto en la programación, ¿no? De esta forma se podría excluir o se podría, como una forma de regular, que los algoritmos eviten esta programación para que solamente se usen como una suerte de screening en las empresas, ¿no? Para que puedan ver cómo evolucionan los precios de los competidores y poder ellos mismos fijar sus precios, pero no a que facilite una concertación tácita en el mercado. Y bueno, creo que la regulación en ese sentido debería justamente respetar esta libertad de las empresas para poder innovar en el mercado, ¿no? Creo que, y también lo menciona la profesora Michal Gal, si bien es cierto que puede ser bueno proponer una regulación ex ante como plus factors, también se tiene que tener en cuenta que existen muchos beneficios en ese mercado. Por lo tanto, creería que las autoridades de competencia tienen un reto muy difícil. Yo particularmente ahora mi posición es que no debería ser la primera decisión ir por la regulación ex ante, sino que en todo caso las autoridades de competencia deberían reforzar sus capacidades por ejemplo, visitas inspectivas o una mejor instrucción, capacitación en temas programacionales, por ejemplo, para que puedan determinar en qué medida existen mercados que se encuentran con una gran concentración de algoritmos y poder ahí empezar una mejor concentración de investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y respecto penal ya sobre la caja negra, en realidad este es un escenario
un último escenario que en la teoría se analiza, que son los escenarios facilitados por el uso de algoritmos, que es la de monitoreo, de colección tácita, que es la que he explicado las dos, de Hub and Spoke, como dije al final, y también una concertación totalmente artificial en la cual ni el programador ni la empresa tienen conocimiento de que va a existir posiblemente una concertación en el mercado. Esto es un escenario muy remoto, creería yo, que todavía queda mucho por investigar y que es un gran reto para las autoridades de competencia. Muy Eso bien. sería todo. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Juan Ignacio. Por favor. Muchas gracias, Juan David. Sí, me toca hacerme cargo de las preguntas de Manuel, que efectivamente están tan complejas. Bueno, o sea, finalmente las preguntas de Manuel apuntan a la esencialidad de lo que es la doctrina de las instalaciones esenciales. O sea, ponderar los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad sobre ciertos activos, por sobre finalmente lograr mejores condiciones de competencia, entendiendo que el monopolista o quien tiene el monopolista, digamos, al menos virtualmente, no tiene incentivos para innovar, o tampoco tiene incentivos quizá para ofrecer un mejor servicio, sobre todo quizá en este tipo de mercado en el que vemos que por los mismos sesgos cognitivos, los mismos usuarios no tienden a privilegiar, o optar por una u otra plataforma en base a criterios de calidad, entendiendo, o sea, refiriendo en este caso a mercado, a plataformas que por un lado son a precio cero a los usuarios. Bien sabemos que el precio cero, digamos, en términos monetarios, pero son los datos personales los que pasan. En ese sentido, más que nada por las razones esgrimidas y que detalla finalmente en este trabajo, creo que en este caso sí se justificaría evaluar o repensar la idea de aplicar esta doctrina de instalaciones esenciales. Así como en su momento fue, como bien señaló, digamos, la experta, digamos, en eso señaló la profesora Sandra respecto al área de telecomunicaciones, que también es algo que se ha replicado en todas partes. Espérense que estoy revisando la pregunta para que no se me pase nada. Claro, ahora sobre, por ejemplo, el tema de la existencia de otros actores, es cierto, en el caso de Chile, por lo menos, la jurisprudencia del tribunal ha sido súper clara en los casos en los que ha mencionado y lo ha detallado, de que no basta una simple réplica, digamos, del insumo, sino que se requiere que efectivamente esta réplica le permita competir en términos eficaces o en términos reales en el mercado. De hecho, uno de los casos en los cuales se hace esta precisión, en el caso de Chile, se debió a una base de datos de un boletín comercial. Ya de por sí el caso es interesante porque habla de una base de datos. No en un mercado, digamos, como en los que estamos hablando ahora, pero por lo menos el insumo no era algo material, digamos. Y en ese sentido, ahí, por ejemplo, la misma defensa criminal era efectivamente que tenían una base de datos, pero lo que se comprobó es que en realidad esa base de datos no era lo suficientemente capaz de poder permitirles competir de manera eficaz en el mercado. Y en ese sentido se optó a eso. Ahora, de hecho, hace un mes casi, poquito más de un mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó unos recursos interpuestos por dos empresas de telecom. Y aquí en esa causa, o sea, en esa sentencia, hace referencia a la opción, por ejemplo, de dar acceso a una instalación, y lo que señala expresamente esa jurisprudencia es que solamente se va a poder justificar en el ámbito de la política y la competencia ese tipo de acceso, como el que estamos hablando ahora, cuando la empresa dominante vaya a ejercer un real control en el mercado del que se trate. Solamente en ese caso sí se permitiría. Y yo creo que por las características de este tipo de mercado, y particularmente el caso de Google y de PageRank, sí estaríamos en ese caso. Y sí sería factible aplicarlo. Sí, yo creo que al final, o sea, sin duda alguna es un punto muy controvertido, pero quizá también la segunda pregunta, que es una pregunta posterior, y quizá la más importante es, ok, pero ¿con qué fineza voy a hacer eso? Porque finalmente eso es lo que va a poder determinar si esa medida primero va a resultar o no, y efectivamente qué tipo de incentivo va a poder generar. Ahora yo creo que si hablamos, por ejemplo, de los incentivos, la política de competencia igual viene a hacer eso. Sin duda alguna que
que es natural que las empresas tengan incentivo a maximizar su ingreso y su posición. Pero para eso está también la política de la competencia, para venir a sentar al final los marcos en los cuales esto se puede dar. Y creo que se reunirían las condiciones necesarias para que en ese mercado particular sí pudiéramos estar teniendo esa conversación sobre la mesa. Bueno, muy bien, Juan Ignacio, muchas gracias también por tus respuestas. Sandra, ¿tienes una reflexión final que quieras compartirnos? Y nuevamente, gracias por tus comentarios. Vale, nuevamente muchas gracias y pues creo que lo que observamos acá obviamente es que el derecho a la competencia se tiene que empezar a repensar y creo que una de las aproximaciones que hace también Juan Ignacio en su tesis es los diferentes instrumentos tradicionales que se hacen para determinar los mercados, que se hacen para determinar y determinar las afectaciones que se están dando. Entonces hace necesario que la autoridad repiense o cuáles son esas aproximaciones que tienen que darse para estos mercados digitales, para las valoraciones que se hacen en torno a los grandes gigantes tecnológicos. Y yo sí soy una persona convencida de que en algún momento tendremos que hacer unas grandes reformas a la ley de competencia o de nuevas autoridades como se está dando en el contexto europeo para dar respuesta a los desafíos de estos entornos, porque son totalmente diferentes a los entornos tradicionales y no se pueden las mismas o las mismas multas o los mismos criterios atendiendo los criterios tradicionales y en las formas de análisis. Creo que es mi reflexión final. Bueno, pues yo tomo esa reflexión final de Sandra sobre repensarnos el derecho a la competencia y afortunadamente vamos a poder repensarlo con mentes muy jóvenes como las que vimos hablar el día de hoy y con promesas que ya se están cumpliendo realmente, no son simplemente como el futuro, las promesas, no, ya Juan Ignacio y Sofía están cumpliendo, están dando frutos y ojalá que podamos conocer mucho más acerca del trabajo que construyan a partir de estas investigaciones. Esperamos que tengan de pronto maestrías, que si algunos se animan a hacer un doctorado o seguir simplemente publicando sobre las cosas que están pensando, pues será una gran noticia para que en América Latina haya también reflexión propia, crítica, que no simplemente, digamos, recojamos lo que otros países, quizás del norte de Europa, de China o de Estados Unidos, que es donde se produce la mayor parte de la tecnología y particularmente la que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, pues tenemos que meternos en la discusión porque esta tecnología va a afectar la manera como vamos a vivir. Entonces, muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Juan Ignacio, y sobre todo Sandra por el tiempo que le dedicó a leer los artículos y a comentarlos, a nuestros asistentes que todavía nos acompañan, casi 30 personas. Muchas gracias porque se esperaron hasta el final, se interesaron por esta conversación hasta la última gota y espero que nos podamos volver a ver. Tenemos 2 eventos ya programados de Ascola, un evento que va a ser sobre las políticas de competencia en el post-consenso de Washington, con Julián Peña, que tiene un paper sobre ese tema. Y también tenemos otra charla programada también en formato de coloquio, que si no conocen dónde encontrar la información, en la página web lalibrecompetencia.com pueden encontrar el dato de qué se trata. Y pues digamos que no me resta más que agradecerles y verlos ojalá muy pronto. Chao, gracias. Nos vemos pronto. Gracias.